Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sexta sesión del curso de elaboración de dictámenes estructurales. Vamos a continuar bajo la tutoría del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Bienvenidos todos. Gracias por anotar su asistencia en el chat. Lo dejo a cargo de la sala, ingeniero. Bienvenidos. Gracias, Inge, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Esperamos se encuentren muy bien. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con ustedes, seguir trabajando con este tema bastante interesante sobre la elaboración de los dictámenes estructurales. Voy a dejar de compartir, nada más déjenme revisar mi audio porque siento que lo tengo un poquito bajo. Listo. Un momento.
Ismael, ¿todo bien? Hola, hola. ¿Qué tal, Inge? Sí, deme 2 minutos más, por favor. Voy a iniciar la grabación. Gracias, Inge, gracias. Vamos a continuar entonces con nuestra sesión. La clase pasada veíamos un par de ejemplos, justamente ejercicios o ejemplos de cómo elaborar dictámenes de seguridad estructural de tipo ocular, ¿no? Y hablábamos un poquito del alcance que debería tener un dictamen es hecho a escrito libre o un dictamen numérico o cuantitativo. Es importante comentar que debemos llevar a cabo, y esto ya lo habíamos platicado en una clase pasada, también es nada más como que retomarlo para tener un poquito de recuento de los daños o más bien de los datos que debemos de recabar en la inspección o investigación técnica que haríamos en sitio para corroborar estos datos. En el numeral 3415 de la norma técnica, nos vemos, jefa, de la norma técnica de evaluación y rehabilitación, nos da este apartado y nos dice que debemos llevar a cabo una investigación de nuestra estructura, de nuestra edificación o de nuestra instalación, perdón, donde debemos incluir el levantamiento topográfico, los efectos de degradación de los materiales, la pérdida de área de las barras de acero de refuerzo por corrosión o por otro tipo de causas, el refuerzo ausente, es decir, que a lo mejor de los planos estructurales marque la colocación, la posición de algún armado y que no se haya hecho, no se haya realizado. El efecto de eventos dañinos, como sismos, incendios, explosiones, inundaciones, vientos, por ejemplo, asentamientos diferenciales o inclinaciones, hundimientos, emersiones, zonas afectadas por grietas en el subsuelo, condiciones físicas, extensiones o ubicación de daño y deterioro. Y aquí es justamente donde vamos a ir relacionando de lo que nos habla nuestro segundo tema del curso, que es los estados límites de falla y los estados límites de servicio. En una clase pasada, dejo de compartir, en una clase pasada habíamos un poquito mencionado estas definiciones. En el reglamento de construcciones, En el reglamento de construcciones nos habla justamente de estos estados límites de falla y estados límites de servicio. Vienen definido y vamos a revisar en qué apartado viene del reglamento para que veamos un poquito de las definiciones, que esto es importante. Una vez que tengamos claridad sobre estos estados límites de falla y de estos estados límites de servicio, entonces ahora sí ya vamos a poder identificar en qué punto o en qué lugar se encuentran estos estados límites, ¿no? Un momento. Ah, perdón, es que no les estoy compartiendo la pantalla. Vean, aquí vienen los dos. Primero en el artículo 148 y en el 149. En el 148 nos habla de los estados límites de falla. Nos dice que se refiere o hace referencia principalmente a cualquier situación o condición que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de una estructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo la cimentación o daños que hayan ocurrido y que hayan afectado significativamente la resistencia ante nueva aplicación de carga. Hablamos, por ejemplo, fracturas, agrietamientos, deformaciones, etcétera, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos, pero está relacionado con el agotamiento de la capacidad de carga. Esto es importante que lo tengamos claro. Ojo con esto, esta es pregunta de examen. Y en el artículo 149 nos habla de los estados límites de servicio, que hace referencia a la ocurrencia de desplazamientos, agrietamientos, vibraciones o daños que afecten el correcto funcionamiento de la edificación, pero no perjudiquen su capacidad de soportar cargas, y los valores específicos de los estados límites se definen en las normas. Si hacemos una pequeña gráfica para poder entender un poquito más a qué se refieren los estados límites de falla y los estados límites de servicio, se acordarán que analizábamos una gráfica que mostraba un comportamiento más o menos en este sentido. Digo, un poquito, más o menos en este tenor. Y mostraba dos límites. El primero
que era ocupación inmediata, y el otro era, este, se me fue la otra definición. Bueno, en el caso de ocupación inmediata es los límites, el límite o el espacio establecido en el cual la estructura puede tener algún tipo de daño. Sin embargo, este daño es mínimo, es reparable y puede ser ocupada al momento. Por eso se le llama ocupación inmediata. Este es cuando la estructura como tal no representa un riesgo para la población. Lo clasificamos normalmente como riesgo bajo. ¿Sí? Después tenemos el siguiente límite, que en este vamos a encontrar ya condiciones de daño en los elementos estructurales. En esta, bueno, los daños que se presenten pueden ser reparables, ¿sí? Más sin embargo, pues la estructura ha tenido un daño, ha tenido afectaciones importantes que necesitan repararse y atenderse. Probablemente la edificación, en algún momento de su servicio, pues pueda tener o pueda quedar sin ocupación hasta que no se reparen dichos daños. ¿Sale? Y entonces, perdón. Me regreso a la presentación porque justo les agregué dentro de la presentación esta grafiquita que ya la habíamos visto anteriormente, que está relacionada con el comportamiento de acuerdo a su nivel de desempeño. El primero que hablábamos de ocupación inmediata, después tenemos condición de diseño que está relacionado a el límite de seguridad de vida, y por último este límite que nos habla sobre la prevención de colapso. Es el punto donde la estructura como tal ya sufrió una afectación importante, una reducción en la resistencia y en la rigidez lateral de la estructura, que se ve comprometida su resistencia, su estabilidad. Aún no ha colapsado, pero ya la decisión de reparar o no la estructura, pues ya va a depender más del tema económico y social que de la parte estructural, ¿no? Porque pues, si nos damos cuenta hay un agotamiento importante en la resistencia de la estructura. ¿Qué vamos a hacer? O bueno, ¿a qué nos referimos con todo esto? ¿Se acuerdan que nos mencionaba estados límites de falla y estados límites de servicio? Entonces, los estados límites de servicio van a partir de este punto hacia adelante, ¿sale? Aquí es donde ya vamos a tener todos los estados límites de falla, y de este punto hacia atrás tenemos los estados límites de servicio. Condiciones que generan comportamientos anómalos en la estructura, pero no ponen en riesgo su estabilidad o resistencia de la estructura. ¿Sale? Es importante tener claridad respecto a esto. Ahora, una vez que tenemos esto ya definido, es importante regresar a esta diapositiva donde hablábamos sobre el proceso de evaluación de la seguridad estructural de las edificaciones, las estructuras o las instalaciones, en la cual vamos a llevar a cabo un proceso de identificación de daños, jerarquizando el nivel de vulnerabilidad estructural y no estructural y la determinación del nivel de seguridad estructural. Más adelante vamos a platicar de un formato que nos va a ayudar a determinar justamente el nivel de vulnerabilidad estructural de una edificación. Después también nos habla sobre la revisión de la seguridad estructural, que es la comprobación de los estados límites de falla y de los estados límites de servicio que tiene la edificación o de la estructura. Y por último, la seguridad estructural, que es el nivel de cumplimiento de los estados límites de falla y de servicio de una estructura establecidos en la norma. Si ustedes se dan cuenta, en los tres apartados nos habla sobre identificar los daños y evaluar o verificar que estos estados límites de servicio y estados límites de falla se cumplan y que la estructura no sea inestable, ¿sale? Para eso, bueno, es importante, me voy a regresar a esta diapositiva, justo que nos hablaba sobre la jerarquización del nivel de vulnerabilidad estructural de las edificaciones o de los elementos. Tenemos que identificar qué elementos, o bueno, más bien la importancia que tienen los elementos estructurales dentro de la edificación. Y esta pequeña gráfica o imagen que ustedes ven en pantalla, la tomé del curso de evaluación de estructuras que nos da el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde nos establece que los elementos primordiales o principales son columnas, ¿sí? Esos son los elementos que no deben de fallar, y más los que están en planta baja, ¿sale? Ojo con esto porque esto es pregunta de examen. Las columnas en planta baja son los elementos estructurales que menos deben de fallar. Si fallan las columnas en planta baja, falla toda la estructura.
¿Sale? Y de ahí vamos viendo la importancia que tienen dentro de la estructura, llegando a un punto de muros estructurales, luego las traves, losas y rampas, techumbres, cubiertas ligeras, muros divisorios e instalaciones. El hecho de que una instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria de gas se dañe no compromete la estabilidad o la seguridad de la edificación. El hecho de que un muro divisorio se dañe no compromete la estabilidad o la seguridad de la edificación, más sin embargo, sí puede poner en riesgo la vida de las personas por los daños que le puede causar a una persona si se cae un elemento. Me regreso un poquito. Entonces, aquí en este apartado lo que vamos a hacer es determinar el nivel de daño de los elementos estructurales. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, considerando esta gráfica que tenemos aquí en pantalla. Son dos gráficas. ¿Por qué les estoy mostrando las dos gráficas? Bueno, estas dos gráficas me representan la segunda me representa la normatividad actual. Es la gráfica de comportamiento basado en el nivel de desempeño que tienen las edificaciones y los elementos estructurales. Y esta, la primera, es una gráfica que nos representa pues el comportamiento dúctil de los elementos estructurales. Hablábamos de, por ejemplo, una trave, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta, en esta primera vamos a tener la clasificación de niveles de riesgo. Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, ¿sale? Los voy a poner en la parte de arriba. De ahí vamos a obtener los niveles de riesgo, riesgo medio y riesgo bajo. Si ustedes observan del lado derecho tenemos la misma condición, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Oye, Inge, pero no alcanzamos a cubrir la totalidad de la gráfica. ¿Qué pasa en el resto? Bueno, desde el punto de vista de gestión de riesgos y de protección civil, han sacado un nuevo concepto, no en ingeniería civil ni en ingeniería estructural, pero sí en gestión de riesgos, que a esto le llaman este riesgo inminente. Lo voy a poner aquí, ¿sí? Riesgo inminente. Así lo definen, ¿eh? No, no lo estoy inventando yo. Inminente, que hace referencia justo a cuando la estructura como tal, o el elemento o el sistema, alcanzó y agotó toda su capacidad de carga y en cualquier momento puede llegar a colapsar. Bueno, pues ese es el famoso riesgo inminente que está después de eso. Nosotros solamente vamos a llegar hasta este punto y vamos a revisar y definir y clasificar las estructuras en estos tres riesgos o niveles de riesgo que tenemos aquí en pantalla. El otro nada más se los pongo como para aclaración. ¿Sale? Ahora, es importante comentar también, si ustedes observan al fondo de esta pequeña gráfica, vamos a tener los niveles de daño. Uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? ¿Por qué es importante que estos cinco niveles de daño? Bueno, si yo me voy un momento, ok. Hay una pequeña gráfica, dejo de compartir, perdón, nomás para podérselas mostrar. Hay una gráfica que nos muestra justamente esta intensidad de daño, esta clasificación que vamos a tener y se las pongo aquí en pantalla para que ustedes la puedan identificar. Me regreso nuevamente y se las vuelvo a mostrar. ¿Vale? Aquí está y aquí está. Tenemos uno, 2, 3, 4 y 5. ¿A qué corresponden estos cinco niveles de daño? Corresponden a, perdón, es que no quería responder. Ahí está. Tenemos uno, 2, 3, 4 y 5 niveles de daño y estos 5 niveles de daño corresponden a los 5 niveles de daño que tenemos aquí en la presentación. Uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Ahí para que veamos entonces cuando evaluemos en función de los niveles de daño en qué parte de la gráfica vamos a estar. Por ejemplo, si yo tengo una estructura. Ahora
¿Cómo vamos a identificar en justo en qué nivel de daño estamos? Bueno, pues tenemos que leer las características que nos marca la norma de cada uno de estos. Por ejemplo, para riesgo moderado o daño moderado o intermedio, nos dice que es cuando se afecta medianamente la capacidad estructural, que la rehabilitación de los elementos dañados depende del tipo de elemento y del modo de comportamiento y se considera como daño moderado en vigas y columnas de concreto reforzado cuando encontremos grietas de 0,5 a 1,5 milímetros sin aplastamiento del concreto o entre 1,5 y 3 milímetros en muros de concreto reforzado o en muros de mampostería se considerará daño moderado si las grietas están entre 1 y 3 milímetros y hasta 5 milímetros para mampostería simple o confinada. ¿Sale? Entonces yo tendría que revisar los daños que presenta el elemento estructural para poder identificar, de acuerdo a las características que vienen aquí, cuál es el daño y entonces ahora sí poder hacer la clasificación. Tengo, por ejemplo, este sistema de marcos y resulta que encuentro grietas aquí diagonales en la trave de 3 milímetros, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces yo voy a revisar en qué momento voy a encontrar grietas de 3 milímetros en elementos de concreto, precisamente en traves, ¿no? Si yo reviso moderado, en vigas y columnas, nos habla de grietas de 1 a 1,5. No, nosotros estamos un poquito más porque tenemos 3 milímetros, entonces reviso el siguiente nivel de daño, que es grave o severo, y me dice que el concreto, aquí está, concreto con aplastamiento significativo y con grietas mayores a 1,5 milímetros de grosor y en vigas y columnas y mayores de 3 milímetros en concreto. Si se dan cuenta, este daño que estoy presentando aquí coincide con la definición que yo tengo acá. Por lo tanto, la clasificación de mi daño para este elemento estructural sería como daño grave. ¿Sale? ¿Estamos bien hasta ahí? Perdón, pregunta o comentario, ¿estamos bien ahí? ¿Quedó clara esa parte? Hola, hola, dice Daniel. Perfecto, gracias, Daniel. Los demás espero que haya quedado claro, no, no me comentaron nada. Continúo entonces. Entonces, una vez que nosotros hagamos la inspección técnica en sitio, lo que yo tengo que hacer es, de acuerdo a lo que yo vea en sitio, identificar qué características tiene de acuerdo a lo que vemos aquí y entonces clasificar. Una vez que ya clasifico, ya puedo identificar en qué parte de la gráfica se encuentra el nivel de daño o de riesgo, ¿no? De nuestra edificación. ¿Sale? Esto será importante porque en función de ello ya vamos a poder clasificar de entrada si sobrepasó los estados límites de servicio, los estados límites de falla, o en su defecto, si la estructura presenta un nivel de desempeño para ocupación inmediata o seguridad de vida. O en su defecto, bueno, también identificar si está en riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Perfecto, seguimos entonces. En pantalla les estoy mostrando. Adelante, Daniel. Adelante antes de seguir avanzando. Adelante con tu pregunta. Yo no te escucho, Daniel. No sé si los demás te escuchen. O Ana Lucía también. Adelante, Ana. Lucía, perdón. Inge Rocío, no sé si ande por ahí que me pueda apoyar con los audios de los dos compañeros, porque. Permítame, Inge, a ver, vamos a ver. Gracias, Inge.
Listo. Intenten otra vez activarlos, a ver, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. En relación a o sea, hablan muros de mampostería. Cuando se presenta un daño mayor a 5 milímetros en muros de mampostería y que es diagonal, eh, pero o sea, en ese mismo muro no se presenta la grieta en en columnas traves o contratraves. Entonces, ¿cómo se clasifica ese daño? Ok, buena pregunta. Primero es importante identificar qué tipo de muro tenemos, porque por la descripción a mí me sonaría más como un muro divisorio, porque está ubicado en un marco de concreto Un marco. entre Ujú. columnas y traves. Si esa es la condición, lo voy a dibujar aquí del lado derecho. Si yo tengo este marco formado por columnas y traves y en medio tengo un muro, ese muro probablemente sea un muro divisorio. Lo primero que yo tendría que identificar si ese muro es un muro estructural o un muro divisorio. ¿Qué características debe de reunir para ser un muro divisorio? Pues obviamente que debe haber una holgura entre la columna y el muro. Y en la parte superior también debe haber una separación y no debe de estar conectado a la estructura. Si ese es el caso, es un muro divisorio. ¿Sale? Esa es la primera. Si es un muro estructural, pues debe de estar completamente conectado. ¿Sale? ¿Por qué es importante? Bueno, porque ahorita vamos a ver. Aquí nos habla sobre mampostería simple o mampostería confinada o muros, por aquí nos dice también otro tipo de muros. Entonces, primero tenemos que identificar eso. Ahora, segundo, ¿qué tipo, en cuanto a su procedimiento constructivo, si es un muro de mampostería confinada, mampostería reforzada interiormente o mampostería simple? ¿Cómo identificamos eso? Bueno, ya lo vimos en una clase pasada. La mampostería confinada, pues es aquella que tiene castillos y dalas en toda la periferia. La mampostería con refuerzo interior es aquella que está construido con ladrillos o tabiques huecos y que en su interior lleva refuerzo horizontal y vertical. Y va y esas celdas donde se aloja el refuerzo van coladas con concreto o mortero. Y una mampostería simple es aquella que no está bien confinada o que no tiene castillos y no tiene refuerzo interno. Entonces, tendríamos que identificar cuál es la condición. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, aquí nos habla, por ejemplo, muros de mampostería simple. Este es una. Y el siguiente criterio son muros de mampostería confinada. Entonces tendríamos que definir primero qué tipo de muro tenemos para determinar en qué clasificación está. No sé si nos puede apoyar con esas características para poder ahora sí hacer una clasificación un poco más precisa. Sí, muro de carga de mampostería confinada. Ok, perfecto. De más de 5 milímetros, ¿no? Sí, Ok. Vamos a leer la definición de daño grave para el caso de muros de mampostería. Y dice daños graves en barras, muros de mampostería sin refuerzo interior ni horizontal, con grietas mayores a 5 milímetros o con piezas desprendidas, se Prendidas. considerará de daño grave. Eh, ta, ta, ta. Ok, de acuerdo a la definición que estaría quedando podría quedar en daño grave, porque nos dice, si ustedes se dan cuenta, para el caso de mampostería confinada, nos habla de hasta grietas de hasta 5 milímetros. El siguiente criterio sería justo más de 5 milímetros, y aquí tenemos que revisar estas características. Por ejemplo, nos dice que vamos a encontrar en muros de mampostería sin refuerzo, con grietas mayores a 5 milímetros de grosor o con piezas desprendidas. De esa manera se considera como daño grave. La presencia de grietas que indiquen formación de conos o pirámides truncados derivados de fallas en cortante por penetraciones de columnas y losas planas. ¿Sí? Mm, Ajá.
Entonces, estaríamos tomando este criterio, ¿sí? Grietas mayores a 5 milímetros o con piezas desprendidas. Entonces, si caemos en esta condición, sería como daño grave. Pero, ¿qué pasa si tenemos más daños de los que están o que los que vienen descritos en esta clasificación? Tendríamos que revisar la de pérdida total y nos dice que se han excedido las capacidades, hay una conexión crítica, han fallado, lo que da peligro a desplazamiento lateral permanente o colapso del edificio. Entonces hay que ver, de acuerdo a las características que nosotros veamos en el muro, con cuáles cumple. Si llega a este punto en el cual la estructura ya está a punto de colapsar, entonces sería pérdida total. Si no, de lo contrario, si tenemos grietas mayores a 5 milímetros, estaría clasificado como daño grave. ¿Sí? Ok, entonces se considera daño grave si la mampostería está, o sea, tiene estas grietas, aunque los elementos estructurales, o sea, como columnas, vigas o contratraves, no presenten daño. Ah, es ¿Es que ahí así? la clasificación sería de ese muro. Sí, o sea, el sistema estructural probablemente, es que ahí es importante justo ver esta parte que yo les comentaba. Probablemente a lo mejor el muro sea un muro que no estaba conectado originalmente, pero por la junta, por la construcción, por lo que ustedes quieran, ya hubo una transmisión de esfuerzos hacia el muro y el muro no tenía la resistencia y por eso se agrietó, pero las columnas y las traves están bien. Me habla de que ese muro, pues tiene un daño grave que probablemente, bueno, que hay que reemplazarlo, hay que cambiarlo, pero el sistema estructural está bien. Lo único que me dice el sistema estructural es que tuvo un desplazamiento lateral muy fuerte, seguramente va a requerir un proceso de rigidización, pero estructuralmente está bien, está estable. Solamente es ese muro. Habrá que revisar si ese muro trabajó en su momento como un muro de corte, un muro de cortante, o ese muro es un muro divisorio y simplemente se agrietó porque no tiene buena resistencia. Ah, Pero, ok, ok, ok. Muchas gracias. ¿sí? ¿Segura? Ahí, Sí, 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 sí. perfecto. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Ok. Vemos ahí en pantalla otro tipo de falla. Ya vimos un poquito, bueno, ya platicábamos de los estados límites de servicio, que son aquellos que pues presentan condiciones desfavorables, ¿sí? Fisuras, grietas, fracturas, deformación, pandeo o vibración excesiva pueden ser los estados límites de servicio, pero sin llegar al punto de agotamiento. Cuando ya se agota la resistencia del elemento estructural, ya llegamos a un estado límite de falla. Ahí, por ejemplo, en pantalla, ustedes están viendo una falla provocada por el golpeteo entre edificaciones colindantes. Lo veíamos en una clase pasada. Vemos cómo justo la edificación más pequeña, la chaparrita que tiene mayor rigidez, golpea e induce una carga lateral sobre el edificio que está más alto. Esa carga horizontal que induce por el golpeteo me genera un esfuerzo cortante y termina provocando el colapso de ese entrepiso. Entonces falla el entrepiso derivado del golpeteo que sufre con la otra edificación. ¿Sale? Entonces, aquí hay un agotamiento de la resistencia. Esto es un estado límite de falla. El siguiente es una falla por planta baja débil o piso blando o entre piso blando, porque esto no necesariamente se puede presentar en planta baja, puede presentarse en los niveles superiores o siguientes a la planta baja. Entonces, aquí, ¿a qué nos referimos? Bueno, viene una pequeña definición, perdón, me regreso y nos dice que la falla por planta baja débil o piso blando o planta flexible hace referencia a aquellos entrepisos que dentro de una estructura tienen una reducción significativa de la rigidez o resistencia lateral con respecto a los siguientes entrepisos. Si ustedes ven ahí en pantalla, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo tenemos elementos de soporte que son castillos y en los niveles superiores tengo muros. Probablemente estas son columnas delgadas, como lo vemos en la imagen, son columnas bastante delgadas y esbeltas, pero en los niveles superiores yo tengo muros. El muro es muy rígido, entonces tengo mucha rigidez en los niveles superiores, pero tengo poca rigidez en el nivel inferior. ¿Sale? Entonces, al presentarse una carga lateral,
Por lo que va a hacer es que la planta baja va a ser muy flexible, que va a permitir que la estructura se mueva, pero al ser la parte de arriba muy rígida, me va a generar concentraciones de esfuerzos en estas zonas, lo que va a provocar la formación de rótulas plásticas y el colapso de la planta baja. ¿Sale? El siguiente es una falla nuevamente por planta baja débil. Esta imagen ya la habíamos visto y la habíamos analizado en una clase pasada. Está en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, Saratoga 714, ¿no? Que ahí alcanzamos a ver esta condición. Ya lo decíamos, la planta baja débil o piso blando se debe a la falta de rigidez o resistencia lateral en un entrepiso con respecto a los niveles consecutivos o consiguientes, que justamente es lo que vemos en esta imagen. Nuevamente falla por planta baja débil o piso blando. Si ustedes se dan cuenta y vemos la imagen, la analizamos, ahí colapsa toda la planta baja porque tenemos escombros. Si ustedes ven, colapsó toda la planta baja, que la utilizaban como estacionamiento, y los niveles superiores quedan intactos. Pero si ustedes ven, pues bueno, obviamente a la estructura tener ese nivel de daño y al quedar con esta condición, pues esta estructura al final cuando se dictamina como una estructura para demolición. ¿Por qué? Pues porque aunque se cayó y están más o menos bien los niveles superiores, ya se ve comprometida la resistencia de la estructura al caer toda la planta baja, al colapsar toda esa planta. Entonces, bueno, seguramente bueno, más bien fue para proceso de demolición y a esto le conocemos como falla por planta baja débil. Sigo. Tenemos otro tipo de falla en cimentaciones, falla por licuación de suelos o licuefacción de suelos. Este fenómeno hace referencia, perdón, hace referencia a justamente cuando el suelo o el terreno se satura de agua y este suelo pierde firmeza o pierde resistencia y se comporta como un líquido. Entonces, al perder resistencia puede provocar el hundimiento de una edificación o el desplome, por ejemplo, de la misma o la caída de la estructura. Esto se debe a la pérdida de resistencia del suelo por la saturación de agua. Y esto se da solamente cuando se presenta movimiento, bueno, cuando el suelo presenta movimientos bruscos, por ejemplo, cargas, bueno, o fuerzas inducidas o movimientos inducidos más bien por temas de sismo, ¿no? O de vibraciones. También pueden generar que el suelo entre en un proceso de licuación. ¿Sale? Vemos otro tipo de falla en cimentaciones. Aquí les publiqué bueno, les compartí este pequeño liga electrónica, se las voy a compartir para que la puedan ver. A ver, un favor, indíquenme si están viendo la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Gracias, Mm. gracias, Lady. Sí. Gracias. Ok. Ya les compartí la dirección. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, de entrada, es un edificio en China, es un complejo de edificios que se estaba construyendo en China y que, pues bueno, presenta justamente esta falla, ¿no? Vean ahí cómo colapsó la estructura. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues prácticamente falló por volteo. Pero ¿por qué fallaría por volteo? Si ustedes se dan cuenta, toda la estructura está prácticamente completa. Entonces se hace una investigación, ¿no? Y empiezan a salir varias cosas. De entrada, vean el tipo de pilotes, micropilotes más bien. Estos micropilotes estaban armados de una manera muy sencilla y aparte eran huecos algunos de ellos. Entonces no tenían la suficiente resistencia. Ahora, ¿qué pasa con esta estructura? Si regresamos un poquito para ver las imágenes, pues la estructura está construida en una base de cimentación, una losa, y en ella tenemos apoyos a base de micropilotes por la resistencia del terreno que en esa zona era muy baja. Después de un tiempo, debido al proyecto, se contempla la construcción de una alberca o sí, de una alberca como tal. Entonces la maquinaria va y hace la excavación, pero queda muy cerca de uno de los edificios. Después de esto, llueve
y lo que va a provocar es que esa lluvia al tener bueno, aquí al saturarse, este material que fue colocado del otro lado del edificio empieza a generarme esfuerzos adicionales en el terreno. Y la misma lluvia me provoca socavación del terreno circundante al lado del edificio. Al tener un empuje lateral y al no tener resistencia en esta parte o suelo más bien que confinara la estructura, esta termina cediendo por volteo, ¿sí? Termina fallando por volteo porque se generan fuerzas laterales que no estaban consideradas en el diseño. Termina fallando la cimentación y al final falla y se desploma la estructura o la edificación, ¿sale? Y queda pues de esta forma. Eso queda pie pues obviamente a una revisión de todo el proyecto ejecutivo y de la cimentación y el suelo para determinar qué va a pasar con el resto de edificios, porque eso me habla de una baja resistencia en la cimentación. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta ahí? Adelante, Gustavo. Pero ahí, por ejemplo, el, la causa no es realmente una falla en el diseño de cimentación, sino más bien a la hora de que hacen la alberca, debieron prever alguna contención para no debilitar el empuje lateral del terreno sobre el edificio, ¿no? O sea, no sé si es en sí la falla del edificio o de los trabajos posteriores adicionales que se hicieron en la alberca. Ok, uno es que la cimentación sí resistía, pero digamos que estaba casi al límite. Tenía un factor de seguridad muy bajo, que aunque era estable y digamos que cumplía con el reglamento según lo que dice el artículo, es que la estructura en sí, la cimentación sí estaba un poco deficiente. Y aunado a al mal procedimiento constructivo, a la mala supervisión y planeación, al generar estos esfuerzos adicionales por el material acumulado, pues es obvio que la estructura termina fallando, pero van vinculadas ambas cosas. Una es el tema de la mala construcción, que no es que fuera malo, sino que era un poquito deficiente, y aunado al tema del procedimiento constructivo, pues termina materializándose el riesgo y volcando el edificio. Pero sí va relacionado justo con lo que comenta. Gracias. No, al contrario. ¿Comentarios adicionales? No, ok, perfecto. Sigo entonces. Otro tipo de falla que tenemos relacionada justo con la imagen que vimos anteriormente, una falla en cimentaciones por socavación y arrastre de material. Este es un puente que si ustedes alcanzan a ver, pues hay una cimentación que está construida a base de pilotes y encima de los pilotes se construye una zapata. Sobre la zapata va todo el tema del puente. Si ustedes ven, el río lo que ha generado es un arrastre de material y ha socavado esta parte del suelo, quedando los pilotes expuestos. Es importante aquí definir o revisar más bien cómo están trabajando esos pilotes. Si están trabajando por punta, por fricción o de manera combinada. Porque imagínense si trabajaran por fricción, al quedar una parte descubierta, no sabemos la profundidad, pero al quedar una parte descubierta, entonces se empieza a perder resistencia y lo que nos puede llevar es a una falla, un proceso de falla. Si están trabajando a punta, pues bueno, lo que tendríamos que hacer nada más es proteger la cimentación, volver a rellenar y revisar la nivelación para evitar que en algún momento pueda volver a suceder la misma y desviar el río a una zona en la cual no tengamos problemas de socavación del suelo. Si no, bueno, hay que proteger esa cimentación para evitar nuevamente el arrastre de material. Tenemos otro tipo de falla, falla en muros por deslizamiento. En este tipo de fallas se da principalmente en muros, muchas veces tiene que ver con el procedimiento constructivo. Algunos comentan que, por ejemplo, en el caso de muros de concreto, está relacionado al empalme que pudiera tener el acero de refuerzo, porque luego a veces en la misma zona el maestro herrero, al no tener tanta experiencia, lo que hace es que en el mismo lugar o en la misma zona genera este, ¿cómo se llama? Los empalmes en el acero de refuerzo y al generar esto me crea una sección de falla, una línea de falla.
Aunque algunos pudieran decir, oye, pero pues tiene doble varilla porque van empalmados, no debería generarse el punto de falla. Sí y no, porque muchas veces pues no existe la suficiente longitud para transferencia de los esfuerzos y generamos entonces ahora sí una línea de falla. O en algunos otros casos, nuevamente como parte del procedimiento constructivo, pues a veces traen el camioncito de concreto, la olla vacía concreto y resulta que la olla alcanzó solamente a cubrir, por ejemplo, esta sección, pero faltó otra parte del concreto, ¿no? Del muro de concreto. Entonces, ¿qué hace? Pues en lo que va y regresa el otro camión, se acomoda y empieza a descargar, pues ya pasaron 25 o 30 minutos, crea una junta fría y en ocasiones, pues no se llega a ligar esta resistencia de este concreto, ¿no? O lo dejaron de un día antes y cuelan al otro día, pues obviamente ya no hay liga entre los dos concretos y formamos líneas de falla, pero eso provocado por el procedimiento constructivo. ¿Qué pasa en el caso de muros de mampostería? Pues bueno, como vemos ahí en pantalla, igual puede ser que, por ejemplo, se deslice una sección con respecto a la otra. Provocado puede ser, por ejemplo, por el tema del mortero. Algunas veces, no sé si les ha tocado ver, pero en obra a veces el maestro constructor a la hora de la comida para y no importa que haya material mojado o ya esté en proceso de fraguado, la comida es primero, dejan el material ahí 40, 50 minutos, una hora, más la cascarita o la siestecita, pues ya dejaste el mortero hora, hora y media. ¿Y qué haces cuando vuelves a volver a pegar piezas? No humedeces bien y generas una junta fría. Entonces ahí se puede generar esta falla por deslizamiento en muros. ¿Sale? La siguiente es una falla en muros por tensión diagonal y por cortante. Si ustedes ven, son grietas muy similares. Voy a borrar esta. ¿Sí? Pero hay varias características que las diferencian. Por ejemplo, la primera nos habla de una falla por tensión diagonal. Cuando el sismo entra en este sentido, me va a provocar fuerzas de compresión, aquí el famoso puntal de compresión en esta zona. Entonces vamos a provocar que esta sección se comprima, pero del otro lado se genera un efecto de tensión. Entonces lo que vamos a generar es un agrietamiento. Ahora, borro todo esto. ¿Qué pasa si el sismo viene en este sentido? Pues bueno, tenemos la misma condición. Se genera un esfuerzo de compresión en este sentido, y en el otro se genera un esfuerzo de tensión, que al intentar separarse uno con respecto al otro o a tensarse, pues obvio, como la mampostería no acepta la deformación o tiene muy baja capacidad de deformación, pues cuando empiezan estos esfuerzos, al final termina fallando nuestro muro. Entonces, para identificar este tipo de fallas, pues es obvio que vamos a encontrar la formación de la segunda grieta en el otro sentido en esta parte. Y de esa forma, al formar la famosa X, pues ya estoy viendo la falla en nuestros muros, ¿sale? Del lado derecho, eso es falla por tensión diagonal. Del lado derecho, en la falla por cortante, pues se hace referencia, por ejemplo, a un sismo en este sentido, una carga lateral, que lo que hace es aplicar una carga de esfuerzo cortante y esta lo que va a provocar ya sea que falle la pieza o que vaya siguiendo las líneas del mortero. ¿Por qué? Porque muchas veces mal procedimiento constructivo, falta de mortero o de cemento o junta fría, lo que aunado a la carga lateral me va a generar este agrietamiento diagonal. Otra forma de diferenciarlo es que, por ejemplo, en el caso de una grieta por tensión diagonal, se va a presentar en ambos sentidos y la grieta por cortante, pues solamente puede ser en un sentido y de forma escalonada. ¿Sale? ¿Qué pasa con las fallas, por hundimientos o asentamientos? Pues bueno, la diferencia va a estar relacionada o vinculada justo a que en este caso vamos a tener una grieta en el otro sentido con la misma condición. ¿Sale? Perfecto, sigo. Las siguientes son fallas en muros por flexión. Si ustedes ven del lado derecho tenemos una carga por flexión, una carga lateral, y lo que hace es que trata de doblar el muro hacia ese sentido, hacia ese como está la flecha. Entonces lo que me va a provocar es lo siguiente.
dejo de compartir. ¿Qué pasa si ustedes se ponen de pie y se estiran? Una parte de su abdomen se va a estirar y la otra parte se comprime. Es exactamente lo mismo que pasa con el muro. Una parte del muro se comprime, que es esta sección, se va a comprimir y la otra parte se tensa. ¿Sí? Nuevamente es como si una persona se quisiera hacer de lado y entonces lo mismo pasa con el muro. La parte que se comprime es esta, por eso se generan estos agrietamientos verticales y del otro lado se tensa, ¿no? Se trata de separar ese muro. Como la mampostería tiene muy baja capacidad de formación, pues bueno, ahí es donde se empiezan a presentar los agrietamientos principales o iniciales. En la parte izquierda vamos a ver que por aplicación de carga a veces sobrepasamos esta capacidad de carga y lo que vamos a empezar a generar son grietas verticales que me representan un sobreesfuerzo en la estructura de mampostería. Listo. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta este punto? Las, las grietas horizontales, o sea, ¿cómo se clasifican? Las grietas horizontales, ¿cómo se clasifican? Ok, pueden ser provocadas por procedimientos constructivos. Por ejemplo, que un día trabajaste y a lo mejor el maestro terminó a las 4 o 5 de la tarde y ya no siguió pegando, o porque ya llegaste a la altura establecida por norma, que es máximo 1 metro, 1,20 por día que puedes subir. Entonces, a lo mejor al otro día, si es ladrillo, llegas a pegar, no humedeces bien y formas una junta fría. Entonces puede ser por procedimiento constructivo, o por una junta fría, por ejemplo, o por una falla por deslizamiento, que lo veíamos anteriormente. Son de los tipos de falla horizontal que nos vamos a encontrar. Uno más, que es en la parte superior, es una junta fría, o en algunas ocasiones perdón, una junta constructiva porque a lo mejor es un muro divisorio y entonces se forma toda la grieta de manera horizontal en la parte superior del muro, dividiendo el muro con columnas, con las columnas y las traves. ¿Por qué? Pues porque es un indicativo de que es un muro divisorio. Nos está marcando justamente en dónde se está presentando el muro y la distribución de las columnas y de las traves. Gracias. Al contrario. ¿Alguien más? ¿Preguntas o comentarios? Ok, Tengo una sí. duda. Una duda, Adelante, por favor. aquí. Por ejemplo, en lo que es la que es por cortante, ¿le puedes poner Ujú, la lámina, por favor? claro que sí. ¿No? Esas son, creo que son muy comunes. Entonces, ¿hay alguna norma o algo técnico que para el tratamiento de ese tipo de fisuras? O sea, en la Sí. que ¿Cómo repararlas? exactamente. Sí, o sea, porque Sí, hay muchas, se plantean muchas soluciones en obra, pero hay una norma o algo que nos diga, de esta forma se repara. sí, sí la hay. A ver, déjenme ver si la tengo acá. Les estoy compartiendo mi pantalla para que vean en dónde estoy. Estoy nuevamente en el compendio de normas técnicas. Aquí está. Aplicabilidad de técnicas de rehabilitación según el material y el sistema estructural. Mampostería simple, mampostería confinada, mampostería reforzada interiormente. Y las técnicas de rehabilitación son estas: A, B, C, D, E. ¿Y esas a qué significan? El nuevo, ahorita lo vemos, el 9.2, el 9.3, el 9.4 me habla de la sección de la norma en la que yo encuentro el modo de reparación. Vamos a ver dónde vienen los de la A, la B, la C y la D. Aquí está. La A es reparación local de elementos estructurales y viene en la sección 9.2. La B es reparación de grietas mediante fluidos.
La C es el reemplazo de elementos estructurales dañados. Y en estas secciones 9.2, 9.3, 9.4 vemos los detalles de cada uno de los métodos de reparación. Pero ¿dónde lo tomas? De esa tablita que viene aquí sobre las técnicas de rehabilitación. No sé si eso era lo que se solicitaba. Por favor, indíquenme. Sí, sí, correcto. Digo, porque si en el dictamen citamos que tiene este tipo de falla, pues también tendríamos que proponer la solución, ¿no? Es O no correcto. necesariamente. Sí, así es. Y entonces vean, por ejemplo, para la reparación de grietas mediante fluidos, te dice cuáles son los anchos de grieta que tú puedes cubrir, dependiendo del tipo de material y el tipo de inyección que tú pudieras hacer, ¿no? Por ejemplo, y la base también, ¿sí? Aquí niveles de recuperación según el elemento reparado con resina epóxica o mortero epóxico y viene ya sea resina, lechada, mortero, mortero. Y vienen los anchos de grieta que tú puedes cubrir con cada uno de los materiales, el nivel de resistencia, de rigidez y de ductilidad que se recupera con esta reparación y las características del sistema, ¿no? Sensibilidad altas del sistema de resina o de mortero, sensibilidad de altas temperaturas, difícil utilizar con material poroso para grietas limpias sin impurezas, sensible a altas temperaturas, para elementos con pocas grietas grandes, ¿no? Entonces, de ahí es donde vamos a tomar la referencia. ¿Eso en qué norma viene? Norma técnica complementaria para la evaluación y rehabilitación estructural de edificaciones existentes. Ahí nada más para que lo puedan ver. Incluso más adelante vienen algunas técnicas de reparación ilustradas, como el encamisado de columnas. Vean, aquí está. O el encamisado de traves, que también lo van a ver un poquito más adelante. Vean, aquí están posibles configuraciones con encamisado de vigas o traves de concreto. Ahí están los armados, ¿no? Listo. No sé si con eso dimos atención a la pregunta. Ahí, por Sí, favor. perfecto. Muchas ¿Sí? gracias. Al contrario, aquí van. Ok, Oye, ingeniero, ahí la man. solución que dijiste ahorita de la siguiente lámina, la anterior, la segunda. Es un concreto viejo lo refuerzan con acero. Al Eh, encamisado, ajá. Al encamisado, exactamente. Este, ¿Qué tratamiento se le da al concreto viejo con el nuevo? ¿Algún aditivo o algo? ¿O Ah, simplemente sí. ya con el refuerzo? No, es que tienes que cumplir ciertas características para poder aplicar el refuerzo. Por ejemplo, si vas a hacer un encamisado, dependiendo del tipo de daño y del tipo de material, luego a veces lo que te piden es escarificar tu elemento de concreto hasta llegar al acero de refuerzo y haces un encamisado y amarras el nuevo armado con el armado anterior, metes un puente de adherencia que le conocemos que es más que nada es un pegamento y se cimbra y se cuela, ¿no? Por ejemplo, si Ajá, fuera un encamisado a base de concreto. Si es con placas metálicas, a veces se pide desbastar un poco la sección o a veces se dice que así como está, lo único que va a hacer es colocar conectores y rellenas con epóxico la separación que va a existir entre el acero y el concreto de la columna. Tienes que rellenar para dar continuidad y colocar tus pernos de conexión y tu puente de adherencia para dar esa transmisión de esfuerzos. Tú en la parte de abajo, una preparación especial para conectar en la parte de abajo con el sistema de piso y en la parte de arriba igual una preparación para de los- conectar con la losa. Sí, así es. Ok, correcto, gracias. No, al contrario. De hecho, si ustedes revisan esa parte de la norma que les acabo de mostrar, vienen las recomendaciones para esta situación. Recomendaciones que tienen que tomar en cuenta para la reparación de los elementos estructurales. Ok, ¿dudas, preguntas o comentarios adicionales? ¿No? Ok, perfecto. Pues si no hay dudas, vamos a irnos a la pausa. Tengo en el reloj 8:50 prácticamente de la noche. ¿Les parece si damos 10 minutitos y regresamos a las 9 de la noche para la segunda parte de la sesión? Sí, está bien. ¿Mm? Perfecto. Correcto. Tomen agüita, café, whisky, lo que gusten. Estírense y regresamos a las 9 de la noche, por favor. Gracias. Ya vi varias manitas Claro levantadas. que sí. Gracias a todos. Gracias. Perfecto. Vamos a continuar con la segunda parte. Voy a compartir pantalla y seguimos viendo fallas en elementos, ¿no? Ya vimos esta falla en muros por flexión y ahí vemos tanto flexión, bueno, falla por carga vertical como por flexión. Ahora, vamos a tener también
Ah, perdón, nada más me regreso tantito aquí. También vamos a tener una adicional que le conocemos como falla por volteo o falla fuera de plano, que hace referencia, por ejemplo, cuando tuviéramos el muro en esta condición, por ejemplo, y sufre un volteo, ¿no? Entonces, no, lo conocemos principalmente como una falla fuera de plano cuando se desfasa de su eje horizontal, ¿no? De su eje principal. Entonces, ahí es cuando le hacemos referencia que es una falla fuera de plano o falla por volteo. ¿Sale? Y digo, nada más ahí como que la adicioné a lo que ya habíamos visto. La siguiente es una falla por flexión en traves, ¿no? En traves o en vigas, como también lo conozcan, ¿no? Y aquí vamos a tener dos tipos de fallas: falla balanceada y bueno, o falla dúctil y falla frágil. La falla dúctil se da principalmente cuando simultáneamente el acero llega a su esfuerzo de fluencia, lo que le conocemos como el acero fluye, y el concreto alcanza su deformación máxima. ¿Sale? Eso es lo que nos dice la teoría. Ahora bien, este tipo de fallas, la falla dúctil, es una de las fallas más recomendables que se sugiere si va a proceder o va a ocurrir algún tipo de falla, que ésta sea la que se presente en los elementos estructurales. ¿Por qué? Bueno, ya lo habíamos comentado en una clase pasada. Cuando este tipo de fallas se presentan, nosotros vemos cómo empiezan a fallar los elementos, se empiezan a deformar y te permiten evacuar el edificio, resguardarte o incluso estabilizar el edificio, o empezar un proceso de monitoreo, o hacer un proyecto, etcétera, y recuperar la capacidad de carga del edificio. Pero cuando se presenta una falla frágil, ¿se acuerdan del video que vimos o del video que platicamos? Se presenta de manera súbita y lo que va a pasar es que al final la estructura, pues no se puede uno resguardar porque de momento truena y la estructura colapsa, ¿no? Entonces, esos son los tipos de falla que no se recomiendan, las fallas frágiles, que no se permite que se presenten en elementos estructurales, ¿sale? Entonces, bueno, nada más ahí para diferenciar la falla dúctil y la falla frágil. Aquí, por ejemplo, tenemos una falla por cortante en traves. Esta falla, pues es un tipo de falla frágil que, bueno, como lo vemos ahí en pantalla, hace referencia a cuando los esfuerzos que se presentan en el elemento sobrepasan la resistencia a corte y al final, pues bueno, lo que alcanzamos a ver son estos agrietamientos, lo que se forma son agrietamientos diagonales que forman un ángulo de aproximadamente 45 grados con respecto a la horizontal o a la vertical, como lo quieran ver, ¿no? Pero forman grietas, diagonales. En el caso de las grietas por flexión, las vamos a ver principalmente al centro y van a estar relacionadas al momento flexionante de la sección. ¿Sale? Vamos a tener los dos tipos de fallas dentro del elemento estructural. ¿Sale? Continúo. Falla por columna corta, también ya lo habíamos visto en unas imágenes anteriores. Este efecto se presenta principalmente o se debe principalmente a una restricción parcial en el desplazamiento lateral del cuerpo de la columna. Es decir, que la columna está restringida en algún punto que no permite que se pueda deformar o mover en toda su longitud. En ese punto donde existe la restricción, hay concentración de esfuerzos y bueno, esfuerzos cortantes, para lo cual, pues bueno, normalmente la columna no está diseñada para soportar esos esfuerzos cortantes y termina fallando. Normalmente una columna de este tipo, pues en su diagrama de momentos vamos a tener una condición perdón, de cortantes, de esfuerzos cortantes, tenemos una condición de corte de esta forma. Entonces diseñamos la separación de los estribos considerando este diagrama de corte, pero no siempre pasa así. Al restringir estas zonas de la columna, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el diagrama de cortante, de esfuerzo cortante que presenta la columna. Y ahora, entonces vamos a tener un diagrama que va a tener esta condición. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, que en esta zona, la voy a marcar con otro color, en esta zona. Vean el cortante que tenemos. Este cortante tiene que absorberse con la distribución de esfuerzos. Eso me implicaría, voy a dibujarlo de este lado, que yo tendría que tener una separación de estribos
en la cual tenga, por ejemplo, estribos con una misma separación. Y a partir de este punto, en los extremos yo tengo estribos muy pegaditos y en el centro más abiertos. ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta, tengo, lo voy a dibujar de otra forma para que se vea un poco mejor o se pueda entender mejor. Tengo estribos a cierta distancia y aquí los estribos van más pegaditos, ¿no? ¿Sí? No sé si se alcanza a ver. Estos, este acomodo de estribos va a ser para absorber este nuevo esfuerzo cortante. Si tuviéramos esta distribución de estribos, pues obviamente esta condición que tenemos acá no se presentaría, porque desde ese punto estamos considerando este cortante adicional, pero normalmente eso no sucede y lo que tenemos es el diseño basado en este diagrama de esfuerzo cortante. ¿Dudas o preguntas con respecto a esta lámina? Normalmente esta condición se presenta más en el caso de escuelas, cuando tenemos, lo conocemos que como muros ventana, ¿no? Que tenemos un muro que normalmente el proyecto te marca una separación en las partes laterales, pero la realidad es que en el tema de obra, a veces el constructor, por facilidad, por practicidad, por proceso constructivo, lo que hace es ligar el elemento. Nos marca una separación, una junta, pero a veces pues pegan el muro a la columna y de esa forma restringimos. ¿Se acuerdan que yo en una clase pasada les comentaba? Las estructuras se van a comportar como son construidas y no tanto como son diseñadas. A lo mejor en tu proyecto tú sí dejaste esa holgura o esa separación, pero en obra, pues esa separación no se respetó, ¿no? Entonces, por eso generamos condiciones de falla. Entonces, nos damos cuenta que a veces algunas fallas se van a presentar por procedimiento constructivo. Y ahí vemos justo cómo se ve esa condición de falla, ¿no? Ahí vemos cómo el muro está completamente pegado a la columna. Tenemos ahí un comentario. Dice, y por supuesto no es útil dejar un cerramiento en el muro. Sí, así es. Luego sigue la falla en columnas por cortante, ¿no? Por esfuerzo cortante. Este lo vamos a identificar principalmente por grietas diagonales. Aquí, por ejemplo, existe ya, tenemos esta grieta diagonal formando su correspondiente ángulo, pero voy a borrar esto. Si ustedes alcanzan a ver, adicional a ello ya tenemos deformación del acero de refuerzo, un agrietamiento importante, va alrededor de, no sé, 10, 12 milímetros, pulverización del concreto y mala calidad del concreto, así como oxidación del acero de refuerzo. Obviamente, si yo les preguntara cómo clasificaríamos este elemento, pues estaría con un nivel de daño grave, ¿no? Perfecto. Veo un comentario, vamos a ver. Dice, y estribos de un cuarto. Bueno, de entrada es importante comentar que justo como lo hemos mencionado anteriormente, cuando nosotros hagamos revisiones y emitamos un dictamen, tenemos que indicar también el nivel de cumplimiento. Si yo fuera a emitir un dictamen y dentro del dictamen de la revisión a una instalación encontrara esta columna, pues yo tengo que describir los daños que estoy encontrando y si tengo alguna base normativa, pues poder fundamentar estos daños. Yo tendría que indicar el nivel de cumplimiento, justo como bien lo comenta el Arquicésar. Los estribos, de acuerdo a la norma técnica para diseño y construcción de estructuras de concreto, no pueden ser de estribos. Tenemos por ahí un micrófono abierto. A ver si me apoyan con ese micrófono abierto, por favor. Listo. Entonces tenemos
Les decía, tenemos que evaluar el nivel de cumplimiento normativo y de acuerdo a la norma de diseño y construcción de estructuras de concreto, pues tengo primero el tema de la separación de los estribos y segunda, el diámetro de los estribos, que bueno, la norma me dice que el diámetro mínimo para armar estribos es del número 3, ¿no? Entonces ahí para que lo tengamos claro, pero tenemos que fundamentarlo. Sigo. Y bueno, la separación de los estribos, que también sería otro punto importante que debemos de considerar. Después tenemos otro, que es la falla en columnas por aplastamiento. Si ustedes alcanzan a ver aquí, de entrada es el tema del refuerzo. ¿Qué va a ser el armado también? ¿Qué función va a tener? Igual que lo hemos comentado en clases pasadas, lo mismo que hace los castillos y las cadenas en la estructura de mampostería, que lo que hacen es confinar el muro. Aquí el armado lo que va a hacer es confinar el núcleo de concreto y evitar agrietamientos. Pero si ustedes se dan cuenta, pues aquí en este caso se sobrepasó la carga, se deforma el acero y al final termina cediendo la resistencia nuestra columna, ¿no? Ahí hay una expansión tanto del acero como del concreto y una deformación del mismo. Y esta falla se debe principalmente a sobrepasar la concentración de carga de nuestro elemento estructural, ¿sale? Entonces ahí nada más para que lo veamos. ¿Se puede corregir? Probablemente sí. Si ustedes ven, aquí tenemos ligera deformación de la cancelería. Entonces, probablemente pudiéramos apuntalar y recuperar la altura que tenía el entrepiso y reemplazar esa columna o en su defecto encamisarla, volver a colarla, no lo sé, cambiarla o sustituirla, a lo mejor colocarle una placa en la parte inferior, un encamisado y un perfil metálico. Habrá que ver cómo se va a comportar con la con la estructura, pero pudiera ser válido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta distribución de esfuerzos que se pudieran presentar, ¿no? Incluso si tú colocas un perfil metálico, habrá que revisar por el tema de rigidez o de capacidad de deformación que puede cambiar esta condición. Debemos de revisar, por ejemplo, aquí también el número de varillas. Si ustedes alcanzan a ver, pues son varillas de diámetro pequeño, ¿no? Un diámetro bastante pequeño y tenemos pocos estribos. Yo les hablaba hace rato un poco del tema del confinamiento del núcleo de concreto justo con estos armados. Entonces, yo tendría que revisar, lo hemos platicado anteriormente, el nivel de cumplimiento de los puntos que yo tendría que revisar, por ejemplo, para esta columna, sería el área de acero de refuerzo, que sería área mínima y área máxima. Obviamente, así de manera ocular, nada más, y sin tanto batallar. Recuerden que, por ejemplo, la norma de concreto nos dice que la cuantía de acero debe de rondar de entre el 1 al 6%. Entonces yo tendría que revisar que en ningún momento se sobrepasara esta condición. Si estoy abajo o estoy arriba de ese porcentaje, lo más recomendable sería revisar en el modelo matemático la resistencia de esa columna para ver o verificar si justamente se diseñó considerando las demandas de esfuerzos que se pudieran presentar, en este caso por el sismo. Cabe señalar que las imágenes que vemos en pantalla corresponden a el sismo de Turquía de 1999. O sea, si lo queremos comparar del todo con la normativa mexicana, pues obviamente que en algunas cosas no va a cumplir, pero el criterio de diseño estructural sí lo podemos aplicar. Veo una manita levantada, es de César. Adelante, Arqui César. Adelante, puede activar su micrófono. Ah, listo, gracias. Buenas noches. Oye, es que obviamente ya comentaste que es en otro país, otras condiciones de las normas, pero digo, analizando un poquito el tema, no podría ser que el concreto también no corresponde a una capacidad de resistencia, porque mira, si vemos la columna,
esta fotografía ya no la habías mostrado, pues obviamente se observa un aplastamiento en lo que sería un capitel y la columna en la parte de abajo se ve sana. Una posible causa no podría ser el tema de que se colara en dos partes. Ya ves que a veces momentos cuelan en dos partes, ¿no? De hecho, justo, bueno, ahorita no lo comentamos, pero en una clase pasada lo mencionamos y decíamos que cuando se hacen procesos de evaluación, en algunas ocasiones existe la necesidad de retirar todo el acabado, porque a veces no nos permite ver a simple vista algunas condiciones y cuando retiramos el acabado completo del elemento es cuando ya salen algunas cosas adicionales que no habíamos visto. Probablemente a lo mejor una posible causa pudiera ser eso. Digo, yo en lo personal considero que más bien tiene que ver con el tema de armados y con la concentración de esfuerzos en esa zona, pero podría ser un punto que no podríamos descartar, que tal vez valdría la pena pelar la columna, pues es un elemento pequeño, valdría la pena pelar la columna para ver si no se coló en dos secciones, porque es algo muy común que pasa en México, que colemos a veces en dos o en tres secciones, incluso los elementos estructurales. No lo descartaría del todo. Porque mira, obviamente, digo, la reestructuración, pues digo, ahí ya se ve que venció, ¿no? Por aplastamiento del concreto, pues tiene una capacidad muy alta la compresión y se observa, pues obviamente que prácticamente el concreto no soportó la compresión más que la flexión. Entonces, reestructurarla, pues es un peso importante por lo que se ve de las traves que recibe, ¿no? Y pues bueno, no sé si una prueba inicial para ver el tema de la capacidad de la columna sería una prueba de proximidad, como sería una esclerométrica, ¿no? Yo no iría con pruebas de esclerometría. Tenemos que ir, a ver, ya, perdón. Recuerden que la prueba de esclerometría lo que te mide o lo que te determina es la dureza. Aquí en un proceso de evaluación estructural, lo más recomendable es sí meter pruebas no destructivas, pero se recomienda hacer alternar pruebas, ¿no? Por ejemplo, hago pruebas no destructivas con un esclerómetro, pero necesito hacer una extracción de un núcleo de concreto para ir correlacionando y verificando la resistencia que me está dando, porque a veces los valores que me da con esclerómetros son un poquito más altos o un poquito más bajos. Entonces, lo recomendable es ir combinando pruebas destructivas con pruebas no destructivas para conocer la resistencia. Pero sí, hay que hacerlas. Eso sí, sí o sí se tienen que hacer. Y es que Y la más para este esclerometría tipo es de de, fallas. perdón, la esclerometría es de o- proximidad, no es les- de no, no es de precisión. precisión, es correcto. Entonces, porque pues obviamente ahí el tema, la columna, pues digo, efectivamente no es salvarla, porque si el acero ya estaba mal, falla en la compresión, pues es prácticamente una columna insalvable, ¿no? Y nivelar las traves y todo es un tema complicado, ¿no? No está fácil porque aunque les pongas gatos y todo para levantar, pues no sé la dimensión del edificio y todo, ¿no? Pero por la estructura, la forma, el tamaño de la columna, pues no es una columna que está soportando un solo nivel, ¿no? Habría que evaluar la condición completa del edificio, es correcto. Aprovechando el comentario, digo ahí si están viendo mi pantalla, mi cámara, nada más para mostrarles aquellos. Ah, perdón, es que creo que desenfocar mi fondo. Ninguno. Vamos a ver si no me pide filtros. Ninguno, 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 ninguno. Ok. Este que están viendo en pantalla, ahí a ver si lo ven, es un pequeño esclerómetro. Aquí está, lo tengo aquí en pantalla. Y para que lo vean, es un pequeño martillo que tiene en la punta tiene un émbolo. Aquí, y tiene una pequeña gráfica. Aquí está la gráfica, la están viendo en pantalla. Dependiendo la posición en el cual tú ocupes el escrómetro, te va a dar, bueno, la línea que vas a utilizar para poder determinar la dureza del concreto. Entonces ahí está, a través de un proceso de correlación y de una serie de muestras, sacas un promedio y obtienes la dureza promedio de tu concreto. Este es un dispositivo mecánico. Obviamente hay que mandarlo a calibrar periódicamente
y tienes formas de poderlo calibrar en sitio. La ventaja de estos equipos es que son bastante accesibles en cuanto a costo. Les voy a mostrar, a ver, permítanme, nada más para guardarlo, y les comparto, no, porque ahí estamos trabajando. Vean los costos de un esclerómetro. Por ejemplo, 2.269 a través de Amazon. 7.000 está un poquito más caro. No dice. Que es el que yo tengo, vean, está en 3.559 pesos a través de Mercado Libre. O aquí está otro con 8.500, ¿no? Existen algunos digitales como este que están viendo aquí en pantalla, no dice el precio. Este es otro mecánico y bueno, ahí están los costos. La verdad es que si te dedicas a este tipo de temas, pues no te no es mucha la inversión, ¿no? Incluso en una revisión pudieras, perfectamente comprar el equipo y pues obviamente te da mayor certeza de la resistencia de los elementos estructurales o ya los puedes tomar como punto de partida. Vean, aquí está una imagen que nos muestra justamente cómo se evalúa esta condición de resistencia o de dureza del concreto. Y tiene que ser en una superficie lisa, porque muchas veces las superficies están un poco porosas o si la muestra que obtienes o la lectura que tienes varía más de 6 unidades, se tiene que reemplazar, ¿no? Ahí tenemos un formato de ensayo, lo voy a guardar. Vean, aquí está el ensayo de esclerometría, los diferentes impactos con el índice de resistencia, la media. Se hace la comparativa con respecto a la gráfica y al final se obtiene de la correlación el índice promedio de resistencia de nuestro concreto. Vean, ¿sí? Es una tablita bastante sencilla. Pero bueno, les comparto ahí nada más la liga electrónica para que ustedes lo puedan consultar y después si alguien quiere descargarlo, igual lo pueda hacer. ¿Sale? Perfecto. Dejo de compartir. Ese que tienes, ¿lo tienes en kilogramos? Porque yo tengo uno, pero me lo da en kilonewtons. No, haces la correlación porque tampoco no te lo da en kilogramos, te lo da en kilonewtons o en megapascales, creo es. No, en kilonewtons te lo da. O en Ajá, newton, ajá, y te tiene sí. una piedra ahí, ¿no? Que para que tú puedas, pues, medio esmerilar o limpiar la prueba, ¿no? Una lima, así es. De Y hecho, tiene, este lo trae también, digo nada más. Ahí. y una serie de cuadrantes, porque te recomiendan que sea en 3 puntos, ¿no? Ujú. Abajo, en medio y arriba. Ándale, Aquí está, esa. mire. Así es. Sí, sí, es el equipo completo. Y nada más, ahí, por ejemplo, lo que hacemos es combinar las pruebas, metemos esclerometría y metemos una extracción de un núcleo y mandamos a hacer la ruptura del cilindro y ya tenemos la resistencia, la revisamos contra lo de la esclerometría y ahí vamos ajustando los valores. Ok, muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Me regreso a la presentación. Listo. Aquí está, fallas en columnas por pandeo. Y esto se da, vean ustedes las imágenes, está clarísimo el pandeo que se da en los elementos estructurales. Estos son muros. Esto se puede dar por la esbeltez, por la relación de esbeltez, que el elemento a lo mejor sea muy delgado y muy alto y aplicamos carga, pues va a generarse un efecto de pandeo. O puede ser que, por ejemplo, también superemos la capacidad de carga y se provoque una deformación, un pandeo del elemento, pues por la capacidad de carga, también puede ser esa la condición. O lo platicábamos en una ocasión pasada, el tema de las irregularidades en las estructuras. Si tenemos una estructura que está construida, por ejemplo, en una ladera o en un terreno con pendiente, vamos a tener columnas a diferentes alturas. Entonces ahí podemos generar fallas por esbeltez o por pandeo en los elementos estructurales altos y en los pequeños vamos a provocar fallas por columna corta, ¿no? ¿A qué voy con esto? Nuevamente, si tengo una estructura que está construida en una,
en una zona con una cierta inclinación o cierta pendiente y yo tengo una estructura desplantada aquí, por ejemplo, una casa, un edificio, lo que ustedes quieran, pues vean que el elemento más alto, que es esta columna que acabo de dibujar, tiene una altura. La siguiente va a tener otra altura, la siguiente va a tener otra altura y así nos vamos, ¿no? Entonces probablemente esta última que estoy señalando pueda presentar fallas por columna corta por la dimensión que tiene y esta que estoy señalando probablemente la falla que pueda tener son fallas por pandeo por la esbeltez, la relación de esbeltez que tiene. Algunos como criterio lo que hacen es restringir esa columna. ¿Qué hacen? Colocan unos atiesadores, por ejemplo, hacia acá y hacia el otro lado, y entonces están restringiendo el desplazamiento y reducen esas distancias y ya la columna ya no falla por pandeo, por esas restricciones. Pero bueno, ya depende del criterio y la forma de cómo lo diseñe o cómo lo considere cada estructurista o cada calculista. Luego tenemos otro tipo de falla, falla en columnas por penetración o por punzonamiento. Esto se da principalmente por superar la capacidad de corte de la losa. La losa tiene un cierto espesor y ese espesor, recuerden que para calcular la resistencia a corte lo hacemos con el espesor principalmente de la sección de concreto. Esa es la que nos da la resistencia a corte. Pero cuando la carga que estamos aplicando sobrepasa esa capacidad de corte, lo que vamos a hacer es que vamos a provocar que, ahí si están viendo mi cámara, vamos a provocar que, por ejemplo, si esta es la columna y esta es la losa, que llegue a un punto en el cual pueda penetrar, ¿no? Entonces, por la sección tan delgada que tenemos, lo que se recomienda es justo colocar un capitel o un ábaco o colocar traves en la parte inferior para incrementar ese espesor de concreto y mejorar la capacidad de corte. Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a identificar? Pues bueno, de entrada vamos a observar estas grietas. De forma lateral normalmente no las vemos. Los vamos a ver en la parte, en la superficie, justo con estas grietas que vemos aquí, formando estas líneas y alrededor formando como que un pequeño círculo. Y por la parte inferior, pues obviamente ese cónico va a ser un poquito más pequeño, que va a estar más pegado a la sección, porque me va a formar la línea de acá, o la grieta de acá y la grieta de acá, en comparación con las que tenemos en la parte superior, ¿no? Entonces, de esa forma empezamos a identificar las grietas alrededor de columnas, de la zona de columnas. Entonces, de aquí viene un comentario que luego a veces en Protección Civil nos dicen, las famosas zonas de menor riesgo, no sé si alguien las ha escuchado, que son zonas en las cuales te puedes replegar, ¿no? En caso de un sismo. ¿Por qué? Porque dicen que son las zonas donde tenemos mayor dureza o resistencia de la estructura y se recomienda que sean en columnas o en muros. Bueno, pues la recomendación justamente sale de este tipo de falla. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando llega a fallar por pulsionamiento o penetración, en la columna, en la parte superior, se queda una sección de la losa. Entonces, en teoría, si tú te ubicaras debajo de pegadito a la columna, debajo de esta sección, probablemente podría sobrevivir aunque la losa cayera. Probablemente. Esa es la teoría que se tiene al respecto. Pero bueno, y ahí vemos justo cómo se da esta condición. ¿Sale? Ahí para que veamos cómo queda. Vean, aquí está una falla por penetración o punzonamiento. Una sección de la losa queda en la columna y todo el resto de la losa, pues al final termina fallando, cediendo y colapsa, ¿no? Igual vean de este lado, tenemos una sección que queda encima de la columna, ¿sí? Donde no se sobrepasan los esfuerzos a corte por ese cambio en los esfuerzos, ¿no? Pegado a las columnas. Listo. Tenemos una más, la falla en columnas por flexo compresión. Esas fallas en columnas se dan principalmente cuando se tiene una carga aplicada a la columna, una carga axial aplicada a la columna y el concreto empieza a experimentar fuerzas de tensión. ¿Por qué?
Bueno, porque si tenemos una carga vertical, lo voy a dibujar con una línea un poquito más gruesa, tenemos una carga vertical que se aplica a la sección de la columna, empieza a comprimir de más. No sé si les ha tocado ver, por ejemplo, una botella de plástico. Cuando tú la presionas, se empieza a ensanchar, se empieza a hacer gordita, gordita, gordita. Entonces, cuando se empieza a generar eso, dentro de la sección de columnas se empieza a ensanchar y el concreto al interior empieza a generarse fuerzas de tensión porque se empieza a estirar. Llega un punto en el que este armado es el que tiene que confinar el núcleo, pero no resiste la suficiente, bueno, la tensión que se está generando y entonces se abren los estribos y falla la columna. ¿Sale? Entonces ahí digo en palabras más, palabras menos, un poco de la descripción de la falla por flexocompresión. ¿Sale? Al final, pues obviamente como vemos en la figura, pues el concreto queda triturado, ¿no? Y puede colapsar la estructura, sí puede colapsar. El acero se deforma, claro que se deforma, tanto el vertical como el horizontal, y queda pulverizado el concreto, ¿vale? Se pierde toda resistencia de la sección de columna. Y bueno, aquí vemos algunas, esto viene en la norma técnica, lo veíamos el día de ayer, son las tablas que vienen en la norma y aquí igual nos habla sobre algunos tipos de falla. Por ejemplo, vamos a encontrar el tipo de elemento que es mampostería simple. Vemos el modo de comportamiento que nos dice que el tipo de falla que se está presentando es tensión diagonal pura. Y vemos aquí las famosas grietas diagonales, ¿no? Que ya lo comentábamos con anterioridad. Falla por tensión, ¿no? Tensión diagonal. Y del lado derecho vemos los niveles de daño. Nulo, ligero, moderado y severo. Vemos estas cuatro clasificaciones y si ustedes se dan cuenta, todas están vinculadas a los anchos de grieta que tenemos y la posición de las mismas. Por ejemplo, un muro de mampostería simple con grietas inclinadas menores a 1 milímetro, vamos a encontrar o vamos a clasificarlo como de riesgo ligero. Después tenemos un daño moderado con grietas entre 1 milímetro y 5 milímetros. Esto también ya lo habíamos visto con anterioridad. O para clasificarla como daño severo, tendríamos grietas inclinadas de más de 5 milímetros y tendríamos que presentar también en el muro aplastamiento y desconchamiento de la mampostería o con niveles de distorsiones mayores a 0.002 veces la altura del edificio o del entrepiso deformado. Entonces, hace rato que la compañera nos preguntaba cómo clasificarlo, pues dense cuenta que va a estar en función de este ancho de grieta. Este es para mampostería simple, pero en el caso de ella nos mencionaba una mampostería confinada. Entonces, igual considerando lo mismo, tendríamos grietas inclinadas mayores a 5 milímetros o grietas inclinadas en castillos y aplastamiento, desconchamiento de la mampostería. Esas características nos harían clasificarla como un daño severo en la mampostería. ¿Sale? Preguntas o comentarios con respecto a esta tabla que vemos ahí en pantalla. Ok, perfecto, no hay comentarios. Todo bien, gracias, gracias, Arqui César. Vemos una segunda tabla que ya se las había mostrado en la clase pasada, ¿no? Ya habíamos platicado un poquito de ellas. Aquí tensión diagonal pura en columnas. Así lo determina la norma como un modo de comportamiento en el marco de concreto, que es la famosa falla por columna corta, ¿no? Que veíamos un poco de la falla por compresión también en columnas, donde vemos que se deforma el acero y tenemos una grieta diagonal, ¿no? O pulverización del concreto este, y de formación del acero de refuerzo. Igual nos da algunas características. Lo que nosotros tenemos que hacer es revisar el daño que tenemos en nuestro elemento y en función del daño que nosotros identifiquemos, entonces va a ser, bueno, de las características que veamos en el daño, compararlas con esta tabla que nos dice la norma y la que nosotros identifiquemos que estamos teniendo, pues es la que vamos a poder marcar, ¿sale? O poder determinar en nuestro dictamen. En nuestro dictamen tendríamos que indicar
el tipo de fallas que se tuvieron en un entrepiso. Por ejemplo, en estas tendríamos que marcar el modo de comportamiento que se identifica en el entrepiso tal, por ejemplo, en la planta baja, está dado por tensión diagonal pura en columnas. Vemos y se, no sé, se identificaron falla en 6 de 8 columnas, ¿no? Y entonces ya indicaríamos un porcentaje de daño de todo ese entrepiso con respecto al mismo tipo de falla que podamos tener en el entrepiso. Elementos de acero, sí, pero esa, ajá, está en la presentación. Ahorita se las muestro. Sí está, pero está en la presentación. Viene al final. Aquí está. Pero es de otra, bibliografía de una publicación de la SMIE. Aquí está, para acero estructural y solamente trae grado de daño 4 y grado de daño 5. Ahorita la analizamos, ¿sale? Pero sí, ya se las incluí en la presentación. Aquí vemos otra tabla donde vemos justamente los modos de comportamiento igual, vemos las clasificaciones y abajo vemos nuevamente otro muro, este, con tensión diagonal en muros diafragma, ¿sí? Ubicado entre marcos de concreto o marcos de acero, igual con sus características para la clasificación correspondiente. Les comentaba que la norma nos da esta sección, la norma técnica de evaluación y rehabilitación, la sección 3442 y va a coincidir con estas intensidades de daño que teníamos con anterioridad, nulo, ligero, moderado y severo. Igual aquí está nulo, ligero, aquí está nulo, ligero, moderado y severo. Oye, pero ¿qué pasa con pérdida total? ¿Por qué en ninguna de las imágenes viene la clasificación de pérdida total? Bueno, pues esto es cuando la estructura ya colapsó prácticamente o ya se perdió toda resistencia, que ya no va a tener capacidad de recuperación, no tiene caso incluirla y se va a ir ya directamente a proceso de demolición, se clasifica como pérdida total. Por eso no está incluido en los anteriores. Los anteriores, de alguna u otra forma, tiene forma de cómo evaluarse y probablemente en algún momento recuperarse o rehabilitarse. Habrá ocasiones en que por tema de costos, de historia, de aspectos sociales, etcétera, pues no se requiera invertir o no se decida invertir para recuperar la capacidad y convenga más demoler y volver a construir otro edificio o al revés, por tema de historia, pues a lo mejor se tiene que recuperar. Pero básicamente aquellas estructuras en las cuales ya no existe capacidad de resistencia o de rehabilitación y que ya se van a un proceso prácticamente de demolición, se clasifican como pérdida total. Por eso no están marcadas en la tabla, en las tablas anteriores. ¿Sale? Y bueno, nada más para complementar. Esta publicación es en un manual, una guía de evaluación que publicó la SMIE por ahí en el año 92, 93 para poder clasificar los daños en edificaciones. Este, vemos que viene para concreto, para mampostería y para acero. Y en el caso del acero, ¿por qué nada más vienen 2 grados de daño y no viene el uno, 2 y 3? Bueno, se da principalmente porque el acero tiene mayor capacidad de deformación y de distorsión. Entonces no va a presentar daños importantes y va a recuperar casi siempre su capacidad de resistencia y por eso solamente vamos a encontrar grados de daño 4 y 5, pero cuando la estructura ya empieza a presentar problemas importantes, ¿sale? Por eso solamente vienen esos dos grados de daño. Para todo esto, si ustedes se dieron cuenta tanto en las tablas anteriores como estas que estamos viendo, todas dependen de los anchos de grieta. Entonces será necesario tener este pequeño instrumento que va a ser nuestra arma para poder evaluar las estructuras, que no es otra cosa más que una regla graduada donde podemos identificar anchos de grieta. ¿Sale? Yo les compartí el día de ayer uno. Y bueno, estos los pueden comprar. Por ejemplo, estas reglas las venden en Home Depot o en Office Depot. Las venden y valen como 40 pesos. O pueden comprar, por ejemplo, los fisurómetros o gritómetros que te vende Limsic que cuestan 35 pesos. No tienen un costo mayor. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta este punto?
¿No? Ok, perfecto. Y nada más para complementar, dentro del fisurómetro, medidor de fisuras o grietas que yo les di, les pasé, es este que estamos viendo en pantalla, solamente decirles o explicarles de qué manera se usa. Y básicamente lo que vamos a hacer es que este instrumento tiene varias líneas que están graduadas con diferentes espesores. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a identificar en qué parte del muro tenemos el mayor ancho de grieta. Y lo que vamos a hacer es hacer coincidir la línea que tenemos con en la grieta que tenemos, con la abertura más grande. La que coincida mejor de la grieta con la fisura es la lectura que vamos a tomar. Y considerando el tipo de material o de elemento, es con los datos que estaríamos ingresando a la tabla. Por ejemplo, si yo tengo un muro de mampostería confinado con una grieta inclinada de, no sé, 4 milímetros, por ejemplo, 4 milímetros, vean, yo tendría que entrar, si es un muro de mampostería confinada, mampostería confinada, pues yo voy a entrar, aquí está mampostería y vamos a ver en dónde tenemos 4 milímetros. Y vean, aquí tenemos grietas mayores a 5 milímetros, no sería este, grietas inclinadas de entre 2 y 5 milímetros. Vean que corresponde a muros de mampostería y entonces subo y en la parte de arriba voy a encontrar riesgo medio o daños moderados. Y de esa forma clasifico mi elemento estructural en función de los anchos de grieta. ¿Dudas o preguntas con respecto a esto? Ok, perfecto. Pues bueno, el día de hoy no hubo dudas, no hubo preguntas, no hubo comentarios. Avanzamos bastante, cubrimos el tema que teníamos que cubrir el día de hoy. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, dejaríamos la sesión del día de hoy hasta aquí y nos veríamos el día de mañana. Inge Rocío, no sé si ande por aquí en la sesión que nos pueda acompañar para el cierre de la sesión. Dice César, ¿qué opinión tienes de esta regla? Ah, es que, bueno, ok, es importante comentar, no sé si la están viendo y si no la descargo y la pongo en la pantalla. El instrumento que está compartiendo el Arqui César no es un medidor de fisuras o de grietas, es una regla para monitoreo. Aquí está. Ahí está. ¿Se acuerdan de los famosos testigos? Cuando nosotros vamos a monitorear el comportamiento de una estructura, tenemos que utilizar instrumentación o testigos de alguna forma para poder ir viendo cómo se va comportando la estructura. Entonces, esta que ustedes ven ahí en pantalla es justamente su fin, es principalmente el monitoreo de la estructura. Lo que haces es que taqueteas una regla por ejemplo, si yo tengo aquí la grieta, lo que hago es que esta sección la taqueteo de este lado y la otra la empalmo y la taqueteo del otro lado, haciendo que esta línea coincida con esta otra línea. Y obviamente cuando se empiezan a desplazar, cuando empieza a tener movimiento el muro, yo voy a tener un deslizamiento, una con respecto a la otra. Y entonces lo que yo voy a ver al final va a ser el desfase entre una línea y otra. Y puedo llevar un control o un monitoreo periódico y saber cuánto se va desplazando y puedo saber la velocidad de desplazamiento o de movimiento de la estructura, pero más bien el objetivo principal no es para hacer un proceso de evaluación, sino más bien para un proceso de monitoreo. ¿Vale? Muy bien. Oye, te mandé una que compré que sirve como para hacer el monitoreo y te va clasificando dependiendo la, el tamaño de la grieta. Lo puse ahorita en pantalla. Y según esto, dice que está en consideración con el ACI.
Sí, pero recuerden que el ACI tiene diferentes clasificaciones dependiendo la exposición del elemento. No es lo mismo clasificar un elemento, por ejemplo, que está expuesto al aire libre, que un elemento, por ejemplo, para contener líquidos, o que un elemento que está sometido, o sea, van cambiando las situaciones. De hecho, si ustedes observan el fisurómetro que te da el INSIC, te considera justamente esas variables. Entonces, está bien. Solamente valdría la pena revisar con la normativa mexicana la coincidencia para clasificar más apegado a este criterio de la norma técnica de evaluación. Ese es el comentario que yo les haría, Sí, pero es válido el poderlo ocupar. sí, porque te habla de cuando, o sea, como que va clasificando en función de la apertura. De hecho, ya lo encontré, es aquí el ACI 224R01. Yo sé que te está dando un número ahí, habría que consultarlo, pero sí va determinando, dependiendo la tablita, ahí donde está la gráfica, este, te va determinando qué tipo de, pues sí, de falla es, ¿no? Entonces, pues no sé qué tan válido sea, porque bueno, obviamente las se comportan igual, ¿no? Lo único que yo les haría como comentario es que este hagamos coincidencia de normativa. Yo sé que las normas técnicas complementarias en algún punto están basadas en parte de lo que publica el ACI, pero algunos criterios están un poquito desactualizados o tienen otra consideración aquí en México. Entonces, a veces existe un poquito de discrepancia en algunos conceptos o en algunos criterios. De hecho, por ejemplo, había una para diseño sísmico que en el ACI todavía no se tenía considerado, pero en México ya se estaba publicando con esa consideración. No recuerdo exactamente cuál era el criterio, pero la recomendación es, si vamos a ocupar cierta normativa, trabajemos con esa normativa. Si vamos a evaluar bajo el ACI, evaluemos totalmente sobre el ACI, si no, evaluemos sobre las normas técnicas para no generar controversia entre una normativa y otra o que no empaten. Lo mencionaba alguien la vez pasada, entre una versión de un reglamento y otro reglamento que traía una versión desactualizada. ¿Cuál ocupas? Porque si los comparas, pues bueno, va a haber discrepancias en la normatividad. Pues para evitar ese tipo de situaciones, la recomendación sería apeguémonos a una o a otra. Es válido tomar como referencia algún criterio que viene en la otra normativa, pero que el 100% o bueno, no el 100%, pero el mayor porcentaje esté basado en una normativa y que la conclusión se dé con base en esa normativa y que el otro criterio de la norma lo utilicemos solamente como tema de referencia. Sería mi sugerencia. Ok, sí, está muy bien, pues lo quería compartir. Y esos dos yo los tengo, o sea, finalmente la regleta esa plástica, bueno, la que tengo es de plástico, pues solamente sí es un testigo, ¿no? Porque te va dando ángulos inclusive, ¿no? Cómo está el Sí, comportamiento de ángulos y todo. Pues precisamente cuando le das seguimiento en una dictaminación y observas que hay grietas que pueden ser críticas, ¿no? Digo, desde el clásico yeso, ¿no? Que puede ser como un testigo en la grieta, hasta un equipo como un aparato como, bueno, un instrumento como este que te puede medir las grietas. De hecho, encontré también uno digital que te mide la profundidad de la grieta, ¿eh? Pero, bueno, ya te da una imagen y todo. Eso sí, ya está más de la NASA, ¿no? se puede hacer, créanme que se puede hacer. Este, De, ajá, se puede hacer. Depende del criterio que tú elijas. La norma te permite utilizar criterios diferentes, sin embargo, nada más te dice que respaldes con evidencia, este, documental, experimental, análisis numéricos, etcétera, para determinar que el comportamiento es adecuado, es satisfactorio o que los resultados que vas a obtener corresponden al cumplimiento de la normativa y cosas de ese tipo. Si tú puedes justificarlo, adelante lo puedes hacer. En un modelo matemático, por ejemplo, en una losa, si tú identificas que el espesor de la grieta es de 2 centímetros en una losa, pues tendrías que modelar que la estructura o esa losa, por ejemplo, de concreto, lo voy a poner aquí porque luego a veces no me sé explicar. Ahí está. Está cargando la pizarra. Ahí está. Por ejemplo, en una losa.
Si yo tengo una sección de losa y empiezo a tener una flexión de una sección de losa y esa losa, por ejemplo, se agrieta al centro y tiene una profundidad de esa grieta de 8 centímetros, de 2 centímetros y el espesor de la losa es de 10 centímetros, entonces aquí le voy a poner espesor de 2 centímetros. ¿Qué voy a tener? Pues voy a tener que aquí la sección de concreto ya nada más queda de 8 centímetros. Entonces, para evaluar la resistencia de ese elemento ya no lo puedo hacer con los 10 porque ya no está trabajando, ya no hay una continuidad. Tendría que revisar bajo los 8 centímetros. Entonces, digo, criterios ya personales y de cada uno de nosotros, pero nada más es cuestión de revisar lo que nos dice la normativa y poder aplicarlo. Realmente no se trata de inventar el hilo negro porque todo ya está. O sea, obviamente hay áreas de oportunidad y horas de mejora, pero pues bueno, aplicarse a ese tipo de situaciones. Le Perfecto, pues mandé entonces, otra imagen por ahí. ujú. eh, es un pegamento para blog de Mamposteo. Yo no sé el fundamento de la norma, o tú que has leído más el reglamento, sobre todo el de la Ciudad de México. Es un adhesivo que en vez del mortero se aplica sobre el muro y entonces este adhesivo, pues realmente es con lo que se pega. O sea, ni siquiera hidratan el nada. O sea, es como si fuera mastique un poco más ligero. Lo adhieren y pues digo yo, hace 5 años que inclusive me lo ofrecieron para comercializar, pues yo no le tenía tanta fe, pero ahorita con las pruebas que se han hecho, pues realmente tiene una capacidad de adherencia importante. No sé qué producto, bueno, el producto sí lo tengo la imagen, pero en cuanto a la norma, porque, o sea, no lo aplicaron en una casa habitación, o sea, lo está aplicando en un edificio. Ok, lo que comenté justo antes de mostrar esta imagen, y lo vuelvo a recalcar, la norma te permite utilizar y el reglamento también cualquier tipo de procedimiento constructivo siempre y cuando tú demuestres a través de pruebas analíticas, modelos matemáticos, numéricos, que la estructura va a tener buenos comportamientos. Si este tipo de pegamentos o adhesivos ya tiene estos análisis analíticos, empíricos, modelos matemáticos, donde se demuestra toda esta situación y existe información y tú lo puedes comprobar y vas a comprobar que la estructura va a tener un buen comportamiento, los puedes aplicar, pero necesitas justificarlo. Eso es lo que te dice el reglamento. Sí. Perfecto. Bueno, y mandé la imagen del producto. Ujú. Ah, esa sí no la podemos mostrar porque son marcas, pero Ah, lo ¿no? demás sí. Bueno, entonces la elimino. No, ahí está bien. Nada más no la pasamos de manera general. Bueno, Este, porque trae co- certificación y todo, ¿eh? De la Sí, pero la 11. certificación no es mexicana, Es ¿o 11. sí? Sí, es la 11. Ah, bueno, pues nuevamente, si tú demuestras a través de análisis matemáticos, empíricos, analíticos, que la estructura va a tener un buen comportamiento de acuerdo al cumplimiento de la normativa mexicana, lo puedes utilizar. Eso te dice el reglamento. Muy bien. Perfecto. Pues si no hay dudas, preguntas o comentarios adicionales, Inge Rocío, no sé si ande Cierta calma por aquí en la sesión aquí con nosotros. se está llevando hasta ahora algo Hola, bueno. Inge, dígame, por favor. Sí, que sí anda aquí con nosotros para el cierre de la sesión del día de hoy. Ah, claro que sí, discúlpeme, es que estaba en una pequeña reunión. Ya que andamos Es- listos. Y yo Excelente. siento que Ricardo, por favor, ahí nos apoyas con tu Ya micrófono. apagué el micrófono también. Gracias. Muchísimas gracias, Inge. Queda pendiente si me comparte por favor la presentación y la información del día de hoy para compartirles mañana las dos sesiones a los chicos. Y pues por mi parte sería todo. Les tengo pendientes la grabación de la clase de ayer y de hoy. El día de mañana se los voy a estar compartiendo lo más temprano, antes de mediodía, para que puedan revisarla si alguien ha faltado a la sesión o gustan revisar algún tema. Les pido de favor que anoten su asistencia. Veo que algunos se ingresaron más tardecito, entonces si me apoyan por favor con la asistencia del día de hoy para que sean considerados. Y bueno, agradecerles siempre su disposición, el tiempo y cualquier duda o comentario. Nos vemos ya el día de mañana o igual nos lo pueden hacer llegar acá por el chat en manera personal con su servidora y los vamos atendiendo.
Igual si alguien no le está recibiendo correos o no está todo en el grupo de WhatsApp que desee ingresarse, también me lo hacen saber y los apoyamos. Por mi parte sería todo, Inge. Muchísimas gracias también por la sesión y por la información compartida. Que pasen una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Misma hora, mismo lugar. Gracias, Descansen. Inge. Gracias a todos. Excelente noche. Gracias y hasta mañana.